El mensaje de hoy se encuentra en 1 Timoteo capítulo 5, versos 21 al 25. Y el tema es mandatos y lecciones. El primer mandato que encontramos acá es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el pastor que él tenía en la iglesia de Éfeso y que le está dando muchas instrucciones de cómo tratar con la iglesia, le dice: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ese es un mandato que Pablo le hace ante el concilio divino. ¿Sabe usted? Hay un concilio divino aquí que se menciona, que es Dios, el Señor Jesucristo y sus ángeles escogidos, el concilio divino. Te lo mando delante de Dios, el Señor Jesucristo y sus ángeles. ¿Sabe usted? Pablo como que le está diciendo a Timoteo: Timoteo, debe de saber que un día vas a comparecer delante de ese concilio. Y todo lo que tú prediques, enseñes, corrijas, porque de eso va a hablar mucho, en cuanto a la corrección de las personas que se portan mal en la iglesia, o la restauración de aquellas personas que han caído. Tiene que hacer estas correcciones sin prejuicios, sin parcialidad. Pero le está diciendo: mira, tu tarea pastoral, tu tarea de liderazgo, tienes que saber que por ella tú tienes un día que comparecer ante el concilio divino. De ahí que quienes predicamos la palabra de Dios, quienes enseñamos la palabra de Dios, o tenemos algún liderazgo en la iglesia, somos responsables. Y especialmente aquí los que predican y enseñan son responsables de lo que enseñan. Y de todo lo que Dios nos ha encomendado, un día tenemos que dar cuenta ante ese concilio divino. Así que predicar, enseñar, servir, así sea el privilegio más sencillo en la congregación, debemos de saber que esto es algo que Dios nos ha encomendado y que un día tenemos que dar cuenta delante de Él. Número 2. Aquí encontramos un mandato a obedecer las reglas encomendadas. Dice aquí, versículo 21, en la segunda parte, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Que guardes. La palabra guardar aquí quiere decir obedecer. Tú tienes que acatar estas cosas, y que todo lo que te ha sido mostrado para tu pastorado, tienes que ejercerlo sin prejuicios. ¿Por qué habla de prejuicios, de parcialidad? Porque en este caso Timoteo tenía que ejercer algunos juicios con las personas indisciplinadas. Y le dice: los juicios tienen que hacerse, dijo en otra ocasión, con la presencia de 2 o 3 testigos, pero tienes que hacer sin parcialidad, sin favoritismos, sin influencia. No favorecer a aquel que porque es rico o porque tiene cierta señoría en la iglesia, favorecerlo por eso. Ni irse totalmente contra todo el peso de la ley de Dios con aquellas personas que porque son pobres no tienen señoría en la iglesia. Tercero, aquí hay un mandato relacionado propiamente a los que sirven. Dice aquí, verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso de imponer con ligereza las manos no se refiere, por ejemplo, a orar por alguien, sino que se refiere a la ordenación de personas al ministerio. En ese tiempo el pastor ponía las manos en la persona que había sido designada para ciertos cargos, y entonces eso era imponer las manos. Le dice: no lo hagas con ligereza. Personas que son nuevas en la obra, no las nombres para que sirvan. En otra ocasión dijo que las personas que van a servir no tienen que ser neófitas, no tienen que ser novatos, pues, sino que deben ser personas que ya hayan aprendido a vencer las tentaciones, a vencer los pecados, que no sean personas que fácilmente vuelvan atrás, porque entonces, dice la palabra, van a perjudicar el nombre de Cristo, van a perjudicar el ministerio, van a perjudicar a la iglesia, porque la gente va a criticar mordazmente a la congregación cuando hay personas que sirven en la iglesia y luego andan en el pecado o llevan
Y cuando digo el pecado, no me refiero a unas vidas licenciosas que caen en la borrachera, en los pecados sensuales. No, personas que dan mal testimonio, pues, que no se guardan, que no llevan una vida de pureza. Hay que darle, le dice Pablo a Timoteo, tiempo para que crezcan, para que no regresen fácilmente a los caminos del mundo, y que esas sean las personas que puedan nombrar. Por otro lado, podemos pensar en aquellas personas que cayeron en el pecado y que son restauradas. Esas personas que cayeron en el pecado y regresaron a la iglesia, como que Pablo le está diciendo, no que porque ya regresaron, ya las vas otra vez a colocar en puestos de liderazgo. Tienen que haber mostrado un arrepentimiento genuino. Tienen que mostrar que verdaderamente tienen un compromiso renovado con Jesucristo, que ya están involucrados totalmente en la obra del Señor y que se ve que tienen un compromiso claro con Dios y con su obra. En otras palabras, que den frutos dignos de arrepentimiento. Y le dice, consérvate puro. Cuando le dice aquí, consérvate puro, no participes de los pecados de otros, se refiere a eso. Porque si tú pones personas muy nuevas y estas personas caen, o son personas que acaban de regresar, que cayeron en el pecado y regresaron y están restaurándose, y se les pone muy rápidamente. Entonces, Timoteo, tú vas a ser el blanco de una cantidad de críticas y no vas a tener una buena reputación porque van a hablar de ti, van a hablar del ministerio. Entonces, consérvate puro. Cuando alguien no se comporta, va a embarrar también al que lo nombró. Y Timoteo dice, no pierda la buena reputación por pecados ajenos. No hagas perder la reputación de la iglesia por gente que se coloca a servir cuando que viven una vida desordenada. Y eso es aplicable para nosotros el día de hoy. Bonito es ponerse aquí a predicar o dirigir un grupo o estar en cargos ministeriales, pero tenemos que saber que esas personas que estamos al frente, tenemos que tener un compromiso serio con Dios y vivir una vida equilibrada, una vida de una formación espiritual notable, que sean personas, como dice un profeta, santificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Y luego, en cuarto lugar, aquí vemos un mandato a cuidar el cuerpo. Versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Algunos que son personas que todavía les gusta tomar bebidas espirituosas, que todavía les gusta tomar cervezas o whisky o qué sé yo, quieren encontrar en estos versículos justificación para seguir tomando. Pero Pablo no está hablando aquí a favor de la borrachera, está hablando del vino de otra manera. Bueno, en los tiempos de Pablo dicen que el agua era insalubre, el agua era peligrosa porque estaba altamente contaminada. Entonces la gente pues usaba el vino y posiblemente Timoteo estaba enfermo del estómago a consecuencia del agua, es lo que dicen algunos comentaristas de respeto. Y Pablo le dice, mira, tómate un poco de vino. Ese poco, lo que quiere decir aquí es como quien dice una cucharadita, 2 cucharaditas. Usted sabe que hasta el día de hoy el licor, o digo el alcohol, se usa todavía para la fabricación de remedios. Tenemos remedios para problemas respiratorios que le ponen cierta cantidad de alcohol, pero son asuntos medidos, medicados y que se están usando como medicina. Entonces Pablo le dice aquí, mira, debes de cuidar tu cuerpo. Y es obvio que no está hablando a favor de la borrachera, porque la borrachera no ayuda al cuerpo, lo destruye. El alcohol destruye el cerebro, el estómago, el hígado, causa cirrosis hepática, cáncer y cuantas cosas. Entonces no está la palabra aquí a favor de la borrachera, pero sí está a favor de que se cuide el cuerpo. Número 5, aquí hay un mandato en cuanto al juicio. Dice aquí el verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Aquí está diciendo, mira Timoteo,
El ministro tiene que lidiar con las personas, pero también tiene que lidiar con sus pecados. Y a veces el ministro le toca que nombrar 2, 3 testigos y hacer un comité de investigación y juzgar a la persona. Y cuando digo juzgar no quiere decir condenar, sino investigar pues qué es lo que está pasando. Y le dice Pablo, mira, algunos prueban sus pecados antes de juzgarlos. No hay necesidad de mucho porque se ve a las claras que son personas que tienen un mal comportamiento. Hay otras personas que aparentemente se comportan, pero que por dentro tienen sendas faltas, practican pecados ocultos, pero dice cuando ya se les va a juzgar, entonces aparecen esos pecados. Por otro lado, hay personas que tienen buen testimonio, que tienen buenas obras y que dice se ve a las claras. Sin embargo, solamente Dios y ellos saben si esas buenas obras son verdaderamente la expresión de una vida interior santa o solamente son buenos comportamientos externos o son personas que puedan manejar una moral puramente humana, no sujetos a la moral auténtica de Dios y que de pronto en el juicio personas que parecen muy buenas salen culpables y personas que no parecen tan buenas resulta que al juzgarles afloran sus buenos principios. De todas maneras hay que investigarlos por el bien de la obra, pero que hay un día en el cual tendrán que ser juzgados. Un juicio de parte de la iglesia, sí, pero un juicio de parte de Dios, y a ese juicio se refiere mucho acá. Hay un día de juicio al cual se tiene que comparecer. En conclusión, yo saco de aquí 3 grandes lecciones para nosotros el día de hoy. Número 1, cuando dice no participes en pecados ajenos, consérvate puro, es cuida tu alma. Es tu sola responsabilidad, tu solo deber cuidar tu alma. Cuando digo alma me refiero, cuida tu vida interior, cuida tu espíritu, cuida tus emociones, cuida tu vida. Segundo, cuida tu cuerpo. Cuando Pablo le dice, mira, tómate un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades, le dice, medícate. Pues cuida tu cuerpo, consérvate puro, cuida tu comida. No ingieras comida chatarra, no ingieras, y esto es para nosotros el día de hoy, estoy hablando, no ingieras comida no saludable. Ten tus chequeos médicos frecuentemente si es posible. Las damas tienen que cuidarse de tantos cánceres que hay, que el cáncer de mama, que el cáncer de la matriz, que cáncer aquí. Los hombres deben de cuidarse también porque ahora hay mucho cáncer de próstata, hay mucho cáncer de estómago, hay mucho cáncer de intestino, etcétera, etcétera. Y las damas tienen que cuidar sus chequeos médicos al igual que los hombres. No tenemos que descuidar, por ejemplo, nuestro cuidado dental, que por las enfermedades de la cavidad oral pueden entrar muchas bacterias, muchas enfermedades y hay que cuidar eso. Cuidemos de nuestros ejercicios físicos. El ejercicio, cuando los jóvenes como que les gusta y si no les gusta, pues como que no que no sea necesario, pero es más necesario aún en las personas ya grandes, que hay que hacer ejercicio, hay que caminar sí o sí. Otra cosa, observemos nuestro descanso semanal. La palabra dice que hay que trabajar 6 días y descansar 1. Si nosotros tenemos 2 y 3 trabajos y nunca descansamos, después no va a haber dinero que nos alcance para poder curarnos por haber forzado el cuerpo. Hay que tomar nuestras vacaciones de ser posible, hay que prepararnos para nuestro retiro de ser posible y saber que a nuestro cuerpo hay que mantenerlo sano, porque un cuerpo perezoso produce una mente y un espíritu perezoso. Un cuerpo que no recibe oxígeno tampoco oxigena la mente ni el espíritu. Un cuerpo que no tiene energía hace que su mente y su espíritu tampoco tengan energía. Cuida tu cuerpo. Y tercero, cuida tu futuro eterno. Aquí dice Pablo, antes que venga ese juicio, pero antes que venga el juicio de Dios, tenemos que prepararnos para nuestro futuro eterno. Los pecados de algunos son evidentes, los pecados de otros no son tan evidentes, las buenas obras de algunas personas están a la vista, otros no están a la vista, pero solo Dios en realidad sabe, porque hay personas que esconden sus pecados tras las puertas cerradas. Pero debe saber usted que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe y un día tendremos que comparecer si de verdad fuimos cristianos genuinos. Dice Malaquías, me voy a salir un poco de Timoteo, dice Malaquías al ir finalizando su libro, dice él que un día se verá la diferencia entre el justo y el injusto, la diferencia entre el que le sirve a Dios y no lo sirve. ¿En dónde se va a ver eso? Ante el concilio divino que le mencioné al principio.
un concilio que no tiene parcialidad, un concilio divino que no tiene favoritismos, como ahora que se tuerce la justicia. Dios no tuerce su justicia. Por lo tanto, tenemos que vivir en pureza y en santidad. Cristo dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Le pregunto, ¿está usted cuidando su alma? O sea, su ser interno. ¿Está cuidando su cuerpo? ¿Está preparado para enfrentar el día del juicio divino? ¿Cuál es su base de seguridad? ¿Sabe usted? Nuestra base tiene que ser Cristo. Solo en Él estamos seguros. Nuestra conducta va a ser la evidencia de nuestra relación con el Señor. Finalmente, pues, el Señor tendrá la última palabra con nosotros. Pero usted tiene la última palabra en cuanto a su vida. Preparémonos para vivir aquí bien y con Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, instrucción para nuestro camino. Instrucción para el día de la eternidad. Ayúdanos a tener un buen comportamiento. Ayúdanos a representarte bien en esta tierra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos para que nos levantemos, que no nos conformemos con menos, que queramos ser personas, Señor, inspiradas para ti, viviendo en santidad para ti. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.